de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo especial con Dios. Sabemos que para todos es un motivo de alegría y deleite estar en la presencia del Señor, sobre todo cuando ya hemos tenido la experiencia gloriosa de entregar nuestro corazón al Señor. Para quienes nos visitan por primera vez, les invitamos a que permitan que Dios hable a su corazón y que pueda revelar su amor, su misericordia y su grandeza a través de este tiempo que están acompañándonos. Les invitamos a que juntos, le damos por supuesto gracias a Dios por cada hogar que se está abriendo a nuestra señal y les invitamos a todos y a todas que nos acompañen a dedicar nuestro tiempo delante de nuestro Padre Celestial, entendiendo que lo importante aquí es Él. El que dirige, el que preside este tiempo es Él. Su Espíritu Santo está entre nosotros para traer una unción fresca a nuestra vida, una unción que nos prepara, que nos anima, que nos exhorta, y también está aquí para hablar su palabra y para que podamos entenderla, porque una de las cosas más gloriosas que hace el Espíritu de Dios es permitirnos entender, comprender lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Así es de que les invitamos a que juntos pongamos nuestro tiempo delante de nuestro Dios. Inclinemos nuestro corazón delante del Señor. Padre bendito, te damos muchas gracias por poder estar reunidos delante de ti. Te damos gracias por los dispositivos a través de los cuales se replica esta señal a lo largo y ancho de nuestra ciudad y también en ocasiones en algunos otros países. Te damos muchas gracias, Padre, porque el que dirige todo este evento eres tú y porque es tu presencia la que abarca todo en todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos pedirte que tu Espíritu nos guíe, nos instruya, nos anime y nos permita expresar con toda libertad la palabra que tú tienes ya dispuesta para cada uno de nosotros. Sabemos, mi Dios, que tú tienes también muchos otros grupos, congregaciones, ministerios, a través de los cuales te estás manifestando, te estás revelando a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Y por eso también te damos gracias por cada hombre y mujer que te sirve con un corazón dispuesto y con un corazón entendido de que el mayor eres tú, Señor. Te damos muchas gracias por guiarlos a través de tu Espíritu, así como nos guías a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, pues, bendecimos nuestra nación con tu palabra. Declaramos México para Cristo y te damos gracias porque nuestra oración es que nos concedas un gobierno temeroso de ti, que te conozca, que te sirva, que te obedezca. Y te damos muchas gracias por la oportunidad y la libertad con la que podemos reunirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues también queremos ponernos de acuerdo para alabar al Señor. Y bueno, pues en esta ocasión, como siempre, lo hacemos con su palabra. Frases, conceptos derivados de su palabra son los que nos sirven para desarrollar nuestros cantos como los que presentamos
delante de Él en este día. Así es de que les invitamos a seguirlos si no los conocen. De todas maneras, si en su actitud hay una actitud de reverencia delante del Señor, yo sé que el Señor se va a revelar al corazón de cada uno de ustedes, y aún a través de este tiempo de alabanza al Señor, Dios puede empezar a hacer grandes maravillas en nuestro corazón. Amén. Hablaré de tu grandeza y con gozo viviré. Tú eres mi fortaleza. Te doy gracias, mi Señor, por tu gracia y tu paciencia, por tu paz y por tu amor, por brindarme vida eterna. Por siempre, Señor, mi vida te doy y quiero decir que te amo, que alumbras mi ser con tu gran poder, que tú siempre estás a mi lado, mi Padre amado. A tu nombre cantaré, hablaré de tu grandeza y con gozo viviré. Tú eres mi fortaleza. Te doy gracias, mi Señor, por tu gracia y tu paciencia, por tu paz y por tu amor, por brindarme vida eterna. Por siempre, Señor, mi vida te doy y quiero decir que te amo, que alumbras mi ser con tu gran poder, que tú siempre estás a mi lado, mi Padre amado. A tu nombre cantaré, hablaré de tu grandeza y con gozo viviré. Tú eres mi fortaleza. Te doy gracias, mi Señor, por tu gracia y tu paciencia, por tu paz y por tu amor, por brindarme vida eterna. Por siempre, Señor, mi vida te doy y quiero decir que te amo, que alumbras mi ser con tu gran poder, que tú siempre estás a mi lado, mi Padre amado. A tu nombre cantaré. Gracias, Padre. Bendito eres, mi Dios. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia entraré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia entraré. Ante ti entraré con alabanza, ante ti entraré en adoración, ante ti hallaré paz en mi alma y por siempre en tu gracia viviré.
en tu presencia, en tu presencia estaré, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia estaré. Ante ti estaré con gran confianza, ante ti postraré mi corazón, ante ti humillaré toda mi alma y por siempre en tu gracia viviré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré. Ante ti viviré con esperanza, ante ti cantará mi corazón, ante ti llenaré toda mi alma y por siempre en tu gracia viviré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré. Ante ti viviré con esperanza, ante ti cantará mi corazón, ante ti llenaré toda mi alma y por siempre en tu gracia viviré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia viviré. Viviré.
Ah, bendito eres, Padre. En tu presencia viviremos y en tu gracia. Nuestro mensaje lleva por título que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Y está basado en el párrafo 15 de la carta a los Hebreos del capítulo 12. Que nos dice lo siguiente: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a otros. Muchos, dice aquí también. Bueno, entonces, con base en este fundamento, podemos explicar qué es la gracia según la palabra de Dios. Estábamos considerando en una de nuestras clases de esta semana un principio respecto de la hostilidad. Y fue un tema importante, un tema que nos permitió pues reflexionar sobre algunos asuntos. Bien sabemos que Dios nos quiere como una iglesia santa, entendiendo, por supuesto, que la iglesia de Cristo no es un edificio, no es una organización humana. La iglesia de Cristo es el grupo de los creyentes en Jesucristo, porque hoy en día hay que aclarar de quién es creyente la gente. El grupo de creyentes en Jesucristo, de cada rincón del mundo que nos rodea. A lo largo y ancho del mundo entero, hay millones de personas que se han comprometido con Dios en una relación personal por la fe en Jesucristo. Si tú todavía no eres uno de ellos, una de ellos, te animamos para que antes de terminar nuestro tiempo juntos, dispongas tu corazón para incorporarte a la gran familia de Dios en todo el mundo. Y bueno, pues estamos nosotros considerando entonces que cuando recibimos esta palabra, podemos nosotros reflexionar que hay algo que podría impedir que nosotros disfrutemos en la presencia de Dios como se tiene planeado para los hijos y las hijas de Dios, que son aquellos que están comprometidos con Él a través de la fe en Jesucristo, su Hijo. Entonces, estábamos considerando estas cosas y veíamos con respecto de la hostilidad que cada uno de nosotros hemos sufrido en diferentes momentos de nuestra vida, que no permitamos que un resentimiento en nuestro corazón pudiera impedirnos entrar en la presencia de nuestro Dios de la que estamos cantando. Ciertamente, Dios no puede tolerar la maldad. El resentimiento y el rencor, el deseo de venganza, son expresiones de maldad. Por eso es tan importante que nosotros resolvamos en vida todas aquellas situaciones que pudieran ser un tropiezo para que el Señor nos pueda considerar dignos de ser parte de su iglesia gloriosa, santa,
pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, estábamos considerando estas cosas, pero cuando recordamos este párrafo en la carta a los Hebreos, resalta el punto del que estamos nosotros hablando en esta tarde, que es que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Entonces, aquí el llamado o la indicación que nos está dando aquí el Señor a cada uno de nosotros es que ninguno, no solo dejemos de recibir la gracia de Dios, sino que también tengamos o pongamos atención en que otros no dejen de recibirla. Y es porque nosotros, amados, tenemos una gran influencia en la vida de los demás, aunque pensemos que pasamos desapercibidos para la mayoría de la gente. No es así, amados. Nosotros, al ser gente de Dios, tenemos un propósito que cumplir. Tenemos un objetivo que alcanzar en Cristo. Y nuestra vida es un testimonio que Dios quiere usar para que muchos otros puedan poner su confianza, su mirada, su fe en el Señor Jesucristo. Según la palabra de Dios, nosotros debemos no solamente conservar la gracia, sino permanecer en ella. Y tenemos responsabilidad para que otros no dejen de recibir esa gracia, esa gloriosa gracia que el Señor nos otorga a través de Jesucristo. Con este principio, el Espíritu de Dios nos hace saber, a través del escritor de esta carta a los Hebreos, que este principio es dado a quienes ya conocen al Señor. Esto es a gente creyente, como aclaramos hace un momento, creyentes en Cristo. Porque creyentes, pues hay cantidad. Me acuerdo cuando era yo joven, en los años 70, se hizo popular un canto, o 69 por ahí, se hizo popular un canto de un grupito que formaron bajo diseño en Estados Unidos para competir con los Beatles, como si eso fuera posible, que se llamaba Los Monkees. Y ellos popularizaron un canto que se llamaba I'm a Believer, soy un creyente. Y bueno, fue un canto que se hizo popularísimo, de hecho, el único de esa banda que se hizo popular y llegó a estar en los primeros lugares varias semanas, en los rankings de música de los Estados Unidos. Soy un creyente. Y bueno, en ese canto de ninguna manera se menciona a Jesús, de ninguna manera se menciona la palabra de Dios, ni el concepto de Dios. Simplemente soy un creyente, ¿no? Un creyente a secas. Entonces, en este mundo hay millones de creyentes a secas. ¿Eres creyente? Sí, soy creyente. Soy creyente de que mañana sale el sol. Soy creyente de que pongo la llave en el switch de mi automóvil y enciende. Soy creyente de que mañana pasa el camión de la basura, aunque en este rumbo no siempre. En fin, somos creyentes de diferentes cosas, pero Dios quiere que seamos creyentes en Jesucristo. Entonces, esta carta se la dirige el Espíritu de Dios a través de su escritor, algunos dicen que fue Pablo, que habla a los judíos, a los del pueblo de Dios, que ya habían creído en Jesucristo, que en esta época les llamarían judíos mesiánicos, que ya habían creído en Jesucristo, pero ya eran creyentes. Entonces, que conste que esta llamada de atención del Espíritu de Dios es para gente que conoce a Dios, pero también por la misericordia de Dios que ha hecho extensiva la invitación a nosotros que no éramos pueblo de Dios,
pero que creemos en Jesús, nos ha dado la oportunidad de formar parte de ese pueblo. Por eso es que los cristianos habitualmente son personas que respaldan al pueblo de Israel con oración. ¿Por qué? Porque sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Y nosotros en Cristo somos parte de ese pueblo. Ciertamente, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia nacionalidad. Sin embargo, en Cristo nosotros pertenecemos al olivo original, esto es, al pueblo de Israel. Entonces, tenemos nosotros aquí dos opciones: o ya conocemos al Señor o simplemente todavía no lo conocemos. Sin embargo, Dios extiende su favor, su gracia para todo ser humano y nos advierte que no dejemos de recibir la gracia de Dios, que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Entonces, al decir que nadie deje de recibir, implica que ya la estaban recibiendo o que ya la estábamos recibiendo. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer a Cristo, no damos testimonio de grandes cosas que hizo Dios en favor nuestro? Grandes cosas. A pesar de no conocerlo, a pesar de tener una embarradita de religión, de concepto religioso de Dios, que fue lo que recibimos por la cultura que prevalece a nuestro alrededor. Entonces, a pesar de que no lo conocíamos, Dios hizo cantidad de cosas hermosas. Cada uno de nosotros podemos decir, aunque no conocía yo al Señor, Dios me bendijo de tal o cual manera, y son muchos los ejemplos. Uno de los ejemplos que yo pudiera dar es que aún antes de conocer a Cristo, Dios me permitió conocer a mi esposa. Dios me permitió engendrar a mis primeros 2 hijos, a pesar de que no teníamos idea de Dios. Cuando éramos novios, Dios nos salvó de perder la vida en un accidente de coche por mi imprudencia. En 2 ocasiones, Dios nos libró de perder la vida. Una en la Ciudad de México, otra en carretera, viniendo de regreso de Cuernavaca. Entonces, podemos decir muchas cosas. Por supuesto, Dios me dio la familia de mis padres. Y antes no lo conocía yo, pero Dios me bendijo con la familia de mis padres, la que ellos formaron, en donde yo nací y crecí. Por supuesto, cantidad de cosas podríamos mencionar de lo bueno que Dios nos ha dado siempre. Ahora, estamos reflexionando de que si se advierte de no dejar de recibir, quiere decir que ya se ha recibido. Y a esto viene todo este argumento. Ahora sabemos que esa gracia también ha sido extendida a todo ser humano a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Quién puede recibir la gracia de Dios? Todos. Porque Jesús dio su vida en la cruz por todos. Sin embargo, ¿quiénes son quienes disfrutan el beneficio de ese sacrificio? ¿Quiénes están en paz con Dios? Pues solo aquellos que hemos entendido y que hemos aceptado que Jesús murió en la cruz por nosotros, por cada uno en lo personal. Jesús no vino por la multitud, no vino por la humanidad entera como masa humana. Jesús vino por cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros Dios nos ama entrañablemente. Y así lo demuestra
en su palabra y con sus hechos gloriosos. Los argumentos que nos permiten esta certeza son, primero, Dios no hace acepción de personas. Y lo dice libro de Hechos en el capítulo 10, en el párrafo 34, lo podemos nosotros aquí considerar. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. ¿Oímos, amados? En cada nación. Mucha gente se excusa de no querer creer en Jesús porque dicen, bueno, ¿y qué tal los que nacieron bajo la doctrina del Islam? La de Irán, pues podemos nosotros entender que también la salvación es para ellos, la gracia de Dios es para ellos, pero no con sus creencias, no con sus costumbres, sino en Cristo. Y por eso es tan importante que haya un entendimiento de que es el Dios de Israel, el único y verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de cada rincón, de África, de China, de América, de las regiones árticas, claro, la salvación y la gracia de Dios es para todos. Y por eso es la tarea de la iglesia compartir las buenas nuevas de la salvación, que es por la fe en Jesucristo. Eso es el primer punto. Dios no hace acepción de personas. Y el segundo punto que podemos considerar con respecto de esto es que Dios no quiere que nadie sea destruido. A veces la gente piensa que Dios se alegra, que se goza con destruir o con que haya destrucción en el mundo. Y no, amados, no es así. Dice Pedro, el apóstol, en su segunda carta, en el capítulo 3, nos dice lo siguiente: en realidad, verso 9, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Entonces, Dios no se alegra con la destrucción de los malvados, amados. Dios no se alegra con esa situación. Al contrario, Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que si encontramos un resentimiento, un rencor, un odio, un deseo de venganza hacia cualquier otra persona o aún hacia nosotros mismos, por haber cometido alguna falta o un error de esos terribles que a veces se cometen, que nosotros podamos ser libres, que nos arrepintamos, que si hubo una cultura anterior que nos rodeó y que nos enseñó a venerar 100 santos o 100 dioses, o como, pues bueno, tenemos vestigios. Aquí en México tenemos ahí en el Paseo de la Reforma la piedrota del Tlaloc, que lo hayan rescatado como un objeto de arqueología, no quiere decir que vayamos o que México tenga que postrarse ante él. Eso ya fue parte de la ignorancia que precedió al evangelismo, amados. Triste aquellos que quieren volver a aquellas circunstancias. Pero bueno, entonces, Dios quiere que nos arrepintamos.
en cualquiera que sea la situación. Sin embargo, el riesgo de no alcanzar esa gracia es real y es necesario entender que su gracia está disponible, pues, para todos, pero puede ser rechazada. Todos tenemos libre albedrío. Eso es algo que Dios nos dio. Dios nos otorgó la oportunidad de escoger, de decidir lo que aceptamos y lo que rechazamos. Su gracia está disponible para todos, pero puede ser rechazada, efectivamente. Puede ser despreciada o incluso abandonada a aquellos que ya la tuvieron y que se apartaron de ella y la dejaron de recibir. La gracia es ofrecida por Dios, pero el hombre debe responder positivamente a ese ofrecimiento. De seguro, al andar por las calles, se nos ha ofrecido publicidad de algún bien o servicio. De momento, pienso que a la salida de la unidad de medicina familiar que nos corresponde en este rumbo, siempre hay personas entregando tarjetas o folletos con información sobre seguros, inversiones y préstamos que se le otorgan a las personas jubiladas, a quienes tienen alguna forma de pensión por parte del gobierno. Y bueno, pues todas esas empresas procuran captar esos recursos de los jubilados, pues en algunos casos para, pues por supuesto para ofrecer algún servicio, pero también para sacarles beneficio, porque el manejo del dinero ajeno siempre va a traer algún beneficio a quien lo maneja. Entonces, de manera constante, yo rechazo esas tarjetitas. No, gracias, no, gracias, no, gracias. Porque no me interesa lo que me puedan ofrecer. De la misma manera, así son muchos con el Evangelio. Se les ofrece la oportunidad de que conozcan al Señor, pero simplemente no les interesa. Y hasta la fecha, la gran mayoría, en este caso del pueblo judío, son de quienes han rechazado de manera sistemática a Jesús y no se les ha revelado todavía que Él es el Mesías al que han esperado por ya más de 2 milenios. Que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Ahora es importante que sepamos qué es lo que la gracia, según la palabra de Dios, es. Primero, la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios disponible para nuestra vida. Efesios en el capítulo 2, párrafo 8, nos dice lo siguiente, párrafos 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. ¡Qué claro! Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, que ese es el concepto del mundo. ¡Ay, es muy bueno! Ya se ganó el cielo. No, amados. El cielo se gana por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No porque yo sea muy bueno, muy dadivoso, muy generoso, muy ayudador, muy complaciente, muy gentil. No, amados. Es la obra redentora de Cristo la que nos da acceso a la presencia de Dios. Por eso dice que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. De aquí entendemos que la salvación no se obtiene, pues, por buenas obras, sino que es un regalo, un obsequio, un don recibido directamente del corazón de Dios. La palabra original para gracia en la Biblia, depende si es en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, es en el griego, en el Nuevo Testamento es charis, se escribe con CH, charis.
que significa favor, amabilidad o don inmerecido. En el Antiguo Testamento, que se escribió en hebreo, la palabra es hen, H-E-N, que se traduce como favor, aceptación o gracia. De aquí podemos definir la gracia como el favor inmerecido, misericordia activa y poder transformador de Dios que salva, perdona y capacita al ser humano para que podamos tener una relación sana y poderosa con Él, en tanto estemos en esta vida terrenal. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, amados, que la gracia tiene su propósito y su efecto aquí, en esta tierra, mientras vivamos. Una vez que ya no tengamos la vida en esta tierra, entonces ya el Señor ya no necesita extender su gracia y su favor, porque quienes están en su presencia ya la tienen. Hace un momento cantábamos, en tu gracia viviré. Anhelamos vivir en la gracia del Señor por siempre. Pero para este tiempo terrenal, para este tiempo de dificultades, de pruebas, de circunstancias adversas, Dios extiende su favor inmerecido a cada uno de nosotros por la fe en Jesucristo. Que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios, el segundo punto que podemos considerar al respecto, es que la gracia de Dios es el poder que transforma nuestra vida para permitirnos vivir en santidad. Bien sabemos, la Escritura lo señala, sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad no es una persona. Santidad es la virtud en cada uno de nosotros que nos mantiene apartados de las cosas sucias de este mundo. Sabemos por la tercera ley de Newton, que casi todos aprendimos en la secundaria, que a toda acción que actúa sobre un cuerpo, éste realiza simultáneamente una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido contrario, sobre el cuerpo que la produjo. ¿Sí? Entonces, esa fuerza de acción y reacción. ¿Por qué recordar esto? Ahora que estamos hablando de esta vida de gracia. Porque con esto quizás podamos entender bien lo que esta gracia de Dios hace sobre nuestra vida. Sin la gracia o el favor de Dios, no tenemos capacidad para enfrentar al pecado que nos arrastra y nos lleva por donde el enemigo de Dios y nuestro desea llevarnos. Pero al actuar sobre nosotros la gracia del Señor, este poder transformador nos permite no solo frenar el impulso de la maldad sobre nuestra vida, que nos lleva a la destrucción y a la muerte, sino que nos permite superarlo ampliamente y dirigirnos en sentido contrario hacia la vida y la plenitud del Señor por la eternidad. Entonces, hay un impulso, amados, un impulso del mundo, del enemigo de Dios, para llevarnos a la perdición, pero la gracia del Señor nos permite no solo contener ese impulso, sino vencerlo y dirigirnos con toda libertad y fuerza hacia su presencia para permanecer ahí por toda la eternidad. Pablo, al hablar de no desear vengarnos de quienes nos han hecho daño, escribe a los romanos en el capítulo 12, párrafos 20 y 21, dice: en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer.
Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. El mismo principio. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. ¿Y cómo vamos a poder hacer el bien en medio de un mundo tan malo? Pues con la gracia de Dios. La gracia de Dios sobre nosotros que nos habilita y nos da el poder de vencer lo malo con el bien. En la carta a Tito, el Señor nos dice, en capítulo 2, párrafos 11 en adelante, dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Conste que aquí no dice, amados, apartémonos de todos los placeres. No, porque hay placeres muy lindos que entran en el rubro de la santidad. Cuando somos gente guiada por el Espíritu de Dios, claro que podemos disfrutar los placeres de la vida. Los placeres de la vida no los diseñó Dios para condenarnos, los diseñó para disfrutarlos. Lo que pasa es que el enemigo tergiversa todas las cosas, y lo que Dios hizo para bendecirnos, Satanás lo usa para maldecirnos y llevarnos a su compañía en los infiernos. Entonces, dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amados, Jesucristo es Dios. Ciertamente el Hijo de Dios, pero es Dios. Debemos aprender a ver al Señor como un ser integral, aunque se manifiesta de una manera plural. Dios es uno. La gracia nos capacita para vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Esta habilidad no representa ninguna licencia para pecar o vivir descuidadamente delante del Señor, sino que nos otorga el poder necesario para obedecerle y darle la gloria. El primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 29, nos dice lo siguiente: denle al Señor la gloria que merece. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. La gracia del Señor nos permite hacerlo. Que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. La tercera forma en la que podemos entender la gracia de Dios es que la gracia de Dios nos permite el acceso directo a Dios. En la carta a los Romanos, Pablo escribe lo siguiente, en el capítulo 5, párrafos 1 y 2. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio, dice, con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Estamos hablando de la gracia.
nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. En tu gracia viviré, cantamos hace un momento. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Amados, no estamos llamados para sufrir. Recuerdo que yo de niño hacía un rezo que hablaba del valle de lágrimas y qué barbaridad. Dios quiere que vivamos plenamente y para eso nos da su gracia. Y se preocupa que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Es pues la gracia de Dios la que nos da entrada a una nueva posición con Dios, al permitir que nuestra relación, que había sido fracturada por nuestro pecado, sea restaurada del todo. No es el pecado de Adán el que te aparta de Dios, amado, amada. Ese pecado se resolvió en la cruz del Calvario. Es nuestro pecado lo que nos aparta del Señor, lo que nos priva de entrar en su presencia y lo que impide que recibamos la gracia de Dios. Nuestro pecado. Por eso es importante que lo reconozcamos, que nos arrepintamos de corazón, recibamos su perdón y entonces la gracia fluye con abundancia sobre nuestra vida. Punto número 4. La gracia de Dios nos ayuda en el momento oportuno. ¿Alguna vez has sentido que necesitas urgentemente a Dios? Mucha gente dice, Dios, si de verdad existes, entonces ahorita es cuando. Pues en una oración desesperada. El capítulo 4 de esta carta a los Hebreos que hemos estado comentando, en el verso 6, nos dice lo siguiente. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. ¿Queremos el descanso, el reposo del Señor? Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. ¿De quién está hablando, amados? Está hablando de su pueblo. Está hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Verso 7. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. ¿Cuándo es ese tiempo, amados? Hoy. Cuando permitamos que la gracia de Dios inunde nuestra vida y nuestro corazón, esa es la llave de entrada a la vida de descanso, a la vida de quietud, de paz que Dios nos ofrece. Y alguien seguro va a decir, pero ¿cómo estás hablando de una vida de paz? ¿Que no ves el mundo? Claro que lo veo. Gracias a Dios puedo ver el mundo y las circunstancias de este fin de semana. Terrible situación por la confrontación que representa. Pero finalmente es algo que sucede de acuerdo a los principios de Dios. En fin. Hay que conocer la Escritura para entender cómo están sucediendo las cosas y por qué. Y entonces continúo leyendo ese párrafo 7, que dice, lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Porque al endurecer el corazón, amados, perdemos la oportunidad de recibir o seguir recibiendo la gracia de nuestro Dios. Verso 16 de este mismo capítulo 4 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará. ¿Cuándo? Cuando más lo necesitemos.
Dios no nos deja solos, amados. Dios no nos deja morir solos. Dios no nos abandona. Dios no se desentiende de nosotros. Así que acerquémonos con toda confianza. La gracia de Dios facilita nuestra salvación, nos transforma, nos sostiene para vivir en santidad y nos guarda de las acechanzas del maligno. Recordemos lo que escribió Isaías sobre Jesús. En el capítulo 32 del profeta Isaías, los primeros párrafos nos dicen así: miren, se acerca un rey justo y príncipes honrados gobernarán bajo su mando. Cada uno será como refugio del viento y resguardo de la tormenta, como corrientes de agua en el desierto y sombra de una gran roca en tierra reseca. Entonces todo el que tenga ojos podrá ver la verdad, y todo el que tenga oídos podrá oírla. Hasta los impulsivos entrarán llenos de sentido común y de entendimiento, y los que tartamudean hablarán con claridad. ¿Por qué? Por la obra del Señor Jesús a través de su gracia en nuestra vida. Que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Ahora consideraremos lo que significa dejar de recibir la gracia de Dios. Al principio mencionamos algo al respecto. Dejar de recibir es algo que ya se había recibido anteriormente. Seguramente les platiqué que hace algunos años estuvimos recibiendo el periódico de la vida nacional de manera gratuita por años, hasta que lo dejamos de recibir, que fue cuando se dieron cuenta de que lo mandaban a nuestra dirección sin tener nosotros la suscripción correspondiente. ¿Por qué lo mandaban? Pues yo no sé por qué lo mandaban. Pues yo lo recibía, lo disfrutaba, lo leía, lo consideraba, era útil en su momento. Dejó de llegar, está bien, no hay problema. Que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no es como el periódico, amados. La gracia de Dios trae de mucha más trascendencia porque se proyecta a la eternidad. En la carta a los Hebreos que referimos al inicio, encontramos 3 posibles causas para dejar de recibir la gracia de Dios. Primero, no darle el valor que tiene. Si no le damos su debido valor a la gracia de Dios, cualquier circunstancia o agresión del mundo será mayor que el favor de Dios que hemos recibido, e inclinará la balanza en nuestra contra al permitir que crezca un sentimiento adverso en nuestro corazón. Bien dice la palabra que acabamos de leer al principio en Hebreos, que el párrafo 15b, la segunda parte del párrafo, dice: tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La amargura es símbolo interior de 3 grandes males: la falta de perdón, la rebeldía y el orgullo. Preferir, ese es el primero. El segundo, preferir el pecado o el mundo antes que la gracia, amados. También leímos en el capítulo 12 de Hebreos, el párrafo 16, que dice: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. La inmoralidad del mundo es contraria a la gracia de Dios. Aquel Esaú prefirió satisfacer su antojo antes que guardar sus derechos
de primogenitura. El mundo sigue ofreciéndonos satisfactores inmediatos a nuestros deseos o antojos. Ya también hemos comentado lo que nos enseña la primera carta de Juan al respecto. Primera carta de Juan, capítulo 2, párrafos 15 en adelante, nos dice lo siguiente: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros personales y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Párrafo 17. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá por siempre. ¿No es glorioso, amados? ¿No es gloriosa la palabra del Señor? ¿No es glorioso que podamos tener esta certeza? También podemos dejar de recibir la gracia de Dios si rechazamos la obra de Dios en nosotros, esto es, si resistimos su corrección y endurecemos nuestro corazón. Proverbios capítulo 15, párrafo 5 nos enseña: solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. Y si esto se dice de los padres terrenales, ¿cuánto más, amados, podemos entender que la disciplina de Dios es la que nos puede dar sabiduría? Hebreos en el capítulo 3 nos dice lo siguiente, en el verso 7. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Dios siempre está dispuesto a extender su gracia sobre nuestra vida. Es de nosotros el recibirla y vivir por ella. Gálatas capítulo 5, verso 4 nos dice lo siguiente: pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. ¿Sí nos damos cuenta, amados? Quienes quieren agradar a Dios a su modo, dejarán de recibir la gracia de Dios. Y eso lo podemos ver en todo el mundo. Cada ritual, cada invocación a dioses ajenos, a dioses inexistentes o a demonios disfrazados de dioses o diosas, a quienes se hacen invocaciones y ofrendas y todo tipo de rituales. Quienes quieren agradar a Dios a su modo, dejarán de recibir la gracia de Dios. Es que lo estoy haciendo para el Señor. No, amados, si no es en Cristo, no lo estás haciendo para el Señor, lo estás haciendo para Satanás. Ay, qué fuerte, hermano. Sí, amados, no podemos nosotros andarnos con medias tintas. Dios es el único y verdadero. Ya vimos al inicio que la gracia de Dios la recibimos por la fe en Jesús, según leímos en Efesios 2. Y en la carta de Santiago tenemos otro argumento. En el capítulo 4, párrafos 5 y 6, leemos lo que sigue. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada?
Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y lo vemos también en la versión del Evangelio de Jesús escrita por Juan en el capítulo 1, y con esto estamos terminando. Dice, párrafos 16 y 17, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí, esa bendición inmerecida y ese amor inagotable están describiendo lo que otras versiones de la Escritura llaman la gracia de Dios. Y gracia sobre gracia. Que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Queremos dar oportunidad a aquellas personas que nunca se han comprometido con Dios de una manera formal y de acuerdo a los principios que nos enseña la Escritura. Si tú, amado amigo, amiga, que nos acompañas, deseas entregar tu vida al Señor, comprometerte con Dios a una vida en donde sea Dios quien te dirija, quien te instruya, quien transforme tu corazón, a través de su perdón, a través de su misericordia, a través de su gracia. Te invitamos a repetir de corazón estas palabras. Dile así: Señor y Dios, te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra y entender que tú has extendido tu favor y tu gracia aún sin que yo lo mereciera. Y por eso es que hoy reconozco que tú me has amado y me has favorecido, incluso en mi rebelión contra ti, o en mi indiferencia, o simplemente en mi ignorancia de ti. Por eso en esta hora te ruego, te suplico, Señor, perdóname. Perdóname de todo el mal que yo he hecho delante de ti. Me arrepiento, Señor, y te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi máxima autoridad. A partir de este día, tú eres el Señor de mi vida. A partir de hoy tú mandas. Y yo sé que por tu gracia me ayudas para que yo te pueda obedecer sin ninguna restricción. Te doy gracias porque yo sé que solo tú intercedes por mí ante mi Padre Celestial. Y por eso te doy gracias, por entender que solo tú eres mi Salvador. También, Señor, te doy gracias porque entiendo que al entregarte mi vida tú me llenas con tu Espíritu Santo, que me va a guiar a toda verdad. Y todo esto te lo agradezco, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Muy bien, pues muchísimas felicidades a quienes hicieron esta declaración por primera vez. Sabemos que hay fiesta en los cielos por cada uno de ustedes. Nosotros nos alegramos, les felicitamos, les recomendamos que hablen con Dios cada día. No pierdan la oportunidad de hablar con el Señor todos los días. No es necesario ver una imagen, ver una escultura
no es necesario prender una vela, no es necesario nada. Lo único que se necesita es un corazón entendido de la grandeza de Dios y nuestra necesidad de Él. Y en esos términos podemos acercarnos confiadamente tal y como leímos hace un momento. Entonces, hablen con Dios cada día. Él los escucha. Y también Dios quiere que lo dejen hablarles a ustedes. Esto es, puede usar cualquier medio para hablarnos porque es Dios, pero habitualmente lo hace a través de su palabra. Entonces, dediquen un tiempo, el que ustedes quieran, desde el más breve hasta el más conciso y profundo, para considerar lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y por supuesto, para poder entrenarse en ello, les animamos a que empiecen a través del Nuevo Testamento y leyendo el Evangelio de Juan. Y ponemos a sus órdenes todas nuestras publicaciones, todos nuestros comentarios, nuestros mensajes, que están ahí en las redes sociales, en nuestra página de internet también, disponibles para cada uno de ustedes de manera gratuita. Les invitamos a que nos acompañen en nuestras actividades entre semanas si tienen la oportunidad de hacerlo y desean hacerlo. Nos dará mucho gusto participarles. Los enlaces, todas nuestras actividades son en línea de momento. Entonces, si quieren acompañarnos, con mucho gusto les enviamos nuestro enlace para que puedan acompañarnos. Y también nuestro mensaje principal lo tenemos los domingos al mediodía, siempre y cuando no se vaya la luz, por supuesto. Pero les invitamos a que si gustan acompañarnos, estaremos felices de poderlos recibir y compartir con ustedes lo que Dios nos va enseñando. Y bueno, pues los felicitamos de todo corazón. Y bien, pues que ninguno deje de recibir la gracia de Dios. Comentaba yo hace un momento que en una clase de esta semana hubo un llamado de parte del Señor para que nosotros pudiéramos reflexionar a este respecto. Y bueno, me dio mucho gusto de haber escuchado una confirmación de que Dios quería que estuviéramos hablando de eso en esa oportunidad. Y yo sé que podemos nosotros ver en la vida de otras personas. Dice, bueno, sí, a esa persona le hacía falta por esto y por esto otro, pero no se trata de eso, amados. Se trata de dirigir esa reflexión a nosotros mismos en todo momento y que podamos nosotros recibir la gracia del Señor de manera constante y que no haya ningún impedimento para que lo podamos hacer, para que cuando venga nuestro Señor por nosotros estemos perfectamente atentos y podamos subir allá, como Él va a indicarnos, para reunirnos con Él en las nubes. Le damos muchas gracias al Señor por esto. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias porque tú quieres una iglesia limpia, santa, pura, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Y sabemos, mi Dios, que cualquier situación en nuestro corazón, de resentimiento, de amargura, de rencor, de falta de perdón, deseo de venganza, frustración por lo que no tenemos, y todas esas cosas, Señor, son tropiezos con los que el enemigo quiere impedir que nosotros seamos partícipes de tu iglesia, de la gloriosa santidad de tu iglesia, para que cuando tú vengas por tu iglesia, nosotros nos tengamos que quedar. Pero no va a ser así, Señor, porque hoy estamos tomando la decisión correcta. Hoy estamos decidiendo apartar de nuestro corazón cualquier forma de estorbo para que tu gracia pueda fluir libremente sobre nuestra vida y en nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, por hablar a nuestro corazón y por permitirnos reflexionar
a este respecto. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues muchísimas felicidades a todos, a todas, y pues que continuemos teniendo una semana llena de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos al mes de marzo, un mes bastante hermoso, por cierto, porque bueno, pues empieza la primavera, supuestamente se acaban los fríos, entonces bueno, pues ya habrá oportunidad de disfrutarlo plenamente. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que nos instruye, nos exhorta, nos anima y nos consuela. Y en este día queremos honrarte con los bienes que de ti hemos recibido y bendecimos en esta hora toda fuente de provisión para nuestra vida y te entregamos con humildad nuestros diezmos y ofrendas, agradecidos por tu gran amor y el buen cuidado que tienes de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.